Antes de volver a sumergirnos entre las estrellas, quiero decirte algo muy importante. Gracias. Ya somos más de 3000 exploradores galácticos, una familia que crece entre los astros, y tu apoyo lo significa todo. Eres parte del motor que mantiene viva esta travesía. Ahora comienza una nueva misión. He lanzado un segundo canal con historias igual de épicas e inolvidables. Si alguna vez te perdiste en un relato aquí, los nuevos te dejarán sin aliento. El enlace está en la descripción y también está fijado en el comentario destacado. Suscríbete y sigamos conquistando las estrellas juntos como familia. Lo mejor aún está por venir. Las luces de advertencia parpadeaban en rojo por todo el centro de comunicaciones de la estación del Consejo Galáctico. Señales de emergencia llegaban desde los mundos del borde exterior, cada mensaje más desesperado que el anterior. Las colonias ceprianas estaban bajo ataque y perdiendo estrepitosamente. El portavoz del Consejo, Tain, observaba las pantallas holográficas con un horror creciente. Kepler 442, Nueva Cell. Naves biológicas masivas emergieron del hiperespacio y comenzaron la destrucción sistemática de todo a su paso. Los atacantes eran Vortans y no mostraban piedad. Los ceprianos nunca habían sido guerreros. Su gente de piel azul dedicaba su vida a sanar a otros y a construir jardines en mundos muertos. Convertían rocas yermas en paraísos verdes donde otras especies podían vivir y prosperar. Cada especie en la galaxia les debía algo. Su conocimiento médico había salvado miles de millones de vidas en cientos de mundos. Ahora, estaban muriendo. La primera transmisión llegó de Nueva Cell. La administradora de la colonia apareció en pantalla con humo llenando el aire detrás de ella. Su habitual voz calmada temblaba de miedo. Estación del Consejo, aquí Nueva Cell. Estamos bajo ataque por fuerzas desconocidas. Salieron del hiperespacio hace 20 minutos. Naves orgánicas masivas. No responden a ningún intento de comunicación. Están disparando a objetivos civiles. No tenemos defensas militares. Por favor, envíen ayuda de inmediato. La transmisión se cortó en estática. Desde entonces, 8 colonias más habían enviado mensajes similares antes de quedar en silencio. El patrón era siempre el mismo. Aparecían naves biológicas. Ignoraban todos los intentos de comunicación. Atacaban primero objetivos civiles, y luego, el silencio. El portavoz del Consejo, Tain, convocó una sesión de emergencia. Representantes de 12 especies se reunieron en la gran cámara en menos de una hora. El ambiente era sombrío y temeroso. Todos sabían lo que esto significaba. Los Vortans habían regresado. El enjambre Vortan había aparecido en el borde del espacio conocido hacía 5 años. Viajaban en flotas masivas de naves vivientes que parecían más insectos gigantes que naves espaciales. Sus cascos pulsaban con tejido orgánico. Sus armas disparaban chorros de ácido que podían derretir cualquier blindaje conocido. Se reproducían rápido y luchaban sin miedo. El primer contacto había sido un desastre. Los Vortans atacaron cada nave que se les acercó. Destruyeron 3 flotas de exploración antes de que nadie entendiera a qué se enfrentaban. El Consejo intentó hacer las paces. Los Vortans respondieron atacando el mundo colonial más cercano y matando a todo ser vivo en la superficie. La guerra que siguió duró 2 años. Las fuerzas del Consejo lucharon con valentía, pero los Vortans tenían ventajas que los hacían casi imposibles de derrotar. Sus naves podían curarse de los daños. Sus tripulaciones criaban nuevos guerreros durante la batalla. Y lo más importante, no parecían tener interés en nada más que la destrucción. La guerra terminó cuando los Vortans simplemente desaparecieron. Sus flotas saltaron al hiperespacio y se desvanecieron en las regiones desconocidas. Durante 3 años, la galaxia había estado en paz. Todos esperaban que los Vortans hubieran encontrado otro lugar a donde ir o se hubieran destruido a sí mismos de alguna manera. Estaban equivocados. El embajador Ket del Imperio Regeliano fue el primero en levantarse en la Cámara del Consejo. Su rostro insectoide no mostraba emoción, pero su voz transmitía urgencia. El patrón de ataque Vortan coincide exactamente con su comportamiento anterior.
Atacan primero a las poblaciones civiles para causar el máximo terror. Ignoran todos los intentos de comunicación. Luchan hasta que todo está muerto o ellos son destruidos. Esto no es una incursión. Es el comienzo de otra guerra. Murmullos de acuerdo llenaron la cámara. Todos recordaban la última guerra. Los informes de bajas. Los mundos destruidos. Las evacuaciones desesperadas de sistemas estelares enteros. ¿Qué fuerzas tenemos disponibles?, preguntó la embajadora Chun de la Federación Altariana. Su gente eran comerciantes, no luchadores, pero entendían el impacto económico de la guerra mejor que nadie. El coordinador militar Bass consultó su tableta de datos. La segunda flota de defensa está estacionada en Riel. Podrían llegar a la zona de ataque en 18 horas. La cuarta flota está de patrulla cerca de los mundos del núcleo. Necesitarían 36 horas para llegar allí. Demasiado lento, dijo el embajador Ket. Para cuando lleguen nuestras flotas, las colonias estarán muertas. La verdad pesaba en el aire. Las flotas del Consejo estaban posicionadas para defender los mundos principales. Las colonias del borde exterior siempre habían sido vulnerables. Se asumía que cualquier atacante avisaría o haría demandas primero. Los Vortans no hacían ninguna de las dos cosas. ¿Y las defensas locales?, preguntó la embajadora Chun. Los Ceprianos no tienen naves militares, respondió el coordinador Bass. Tienen naves médicas y equipo de terraformación, pero nada que pueda luchar. Sus colonias ni siquiera tienen escudos planetarios. La Cámara del Consejo se quedó en silencio. Todos entendían la matemática de la situación. La ayuda estaba demasiado lejos. Los defensores no tenían armas. Los atacantes no mostraban piedad. Las colonias ceprianas estaban condenadas a menos que alguien pudiera llegar a tiempo. Fue entonces cuando la almirante Sarachun habló desde la sección de observadores. La tercera flota humana está realizando ejercicios en el sistema Beta Centauri. Podríamos llegar a las colonias ceprianas en 6 horas. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Los humanos eran los miembros más nuevos del Consejo Galáctico. Se habían unido hacía solo 5 años tras hacer contacto a través de una nave de exploración dañada. Su tecnología era primitiva para los estándares galácticos, pero habían demostrado ser aliados útiles. Los humanos tenían una ventaja que los hacía valiosos a pesar de su tecnología limitada. Eran luchadores. No la guerra tranquila y calculada de las especies avanzadas, sino algo más primario y desesperado. Las naves humanas luchaban como animales acorralados, usando tácticas que parecían una locura, hasta que funcionaban. ¿Cuántas naves?, preguntó el coordinador Bass. 53 naves de combate, respondió la almirante Chun. Más naves de apoyo y médicas. ¿Contra cuántos Vortans? La almirante Chun revisó los últimos informes de inteligencia. Se estiman 400 naves biológicas repartidas en 9 colonias. Parecen estar operando en enjambres coordinados de 40 a 50 naves cada uno. Los números eran terribles. Una desventaja de 8-1 contra un enemigo que había dejado en jaque a las flotas combinadas del Consejo durante la última guerra. Sería un suicidio. Almirante, dijo el portavoz del Consejo Tain con cuidado. Aunque apreciamos la oferta de asistencia humana, esas probabilidades no son favorables. Quizás sería mejor esperar refuerzos. La almirante Chun dio un paso al frente. Era más pequeña que la mayoría de los representantes alienígenas, pero su presencia llenaba la sala. Sus ojos oscuros no mostraban miedo, solo determinación. Portavoz Tain, con todo respeto, esperar significa ver morir a los ceprianos. Mi gente no se queda de brazos cruzados mientras ocurre un genocidio. Hemos estudiado las tácticas Vortan. Creemos que podemos marcar la diferencia. ¿Estudiarlas cómo?, preguntó el embajador Ket. Los combatimos una vez. Hace 3 años, una pequeña flota de exploración Vortan atacó nuestra colonia exterior de Nueva Terra. Los destruimos por completo. Un silencio atónito llenó la cámara. Nadie había oído hablar de este encuentro. El espacio humano estaba lejos del territorio Vortan, o eso pensaban todos. ¿Por qué no se informó de esto al Consejo?, exigió la embajadora Chun.
Porque todo terminó antes de que pudiéramos informarlo, respondió la almirante Chun. El ataque duró 4 horas. Perdimos 2 naves. Ellos lo perdieron todo. El coordinador Bass mostró cartas estelares en la pantalla principal. Nueva Terra está en el sector 7. Eso está a 300 años luz de la actividad Vortan registrada más cercana. Lo que significa que su territorio es más grande de lo que pensábamos, dijo la almirante Chun. Y han estado explorando durante 3 años, buscando debilidades. Las colonias ceprianas son solo el principio. La terrible lógica de la situación golpeó a todos a la vez. Los Vortans no habían desaparecido. Se habían estado preparando, aprendiendo, planeando. El ataque a los pacíficos ceprianos no fue aleatorio. Fue calculado para causar el máximo terror mientras ponían a prueba los tiempos de respuesta del Consejo. El portavoz del Consejo, Time, miró alrededor de la cámara. Cada representante mostraba la misma expresión de miedo y determinación. Todos entendían lo que esto significaba. La guerra comenzaba de nuevo, y esta vez los Vortans estaban listos. Muy bien, almirante Chun. El Consejo solicita formalmente la asistencia humana bajo el Pacto de Defensa Mutua. Su flota está autorizada para enfrentarse a las fuerzas Vortan y proporcionar ayuda a los civiles ceprianos. La almirante Chun saludó con firmeza. Entendido, portavoz. Partiremos de inmediato. Mientras se giraba para irse, el embajador Ket la llamó. Almirante, ¿qué le hace pensar que 50 naves humanas pueden tener éxito donde 400 naves del Consejo fracasaron la última vez? La almirante Chun se detuvo en la puerta. Porque la última vez ustedes luchaban por territorio y recursos. Esta vez, nosotros luchamos para salvar vidas. Eso marca toda la diferencia. Salió de la cámara a la carrera, dirigiéndose al centro de comunicaciones para contactar a su flota. Detrás de ella, los representantes alienígenas se quedaron sentados en un silencio atónito, preguntándose si acababan de enviar a los humanos a la muerte o si la humanidad realmente podría lograr un milagro. A bordo del UES Indomitable, la almirante Chun irrumpió en el puente donde su tripulación supervisaba ejercicios de entrenamiento rutinarios. El comandante Torres levantó la vista de su pantalla táctica. Almirante, acabamos de recibir un mensaje urgente del comando del Consejo. Órdenes de despliegue de emergencia. Cancele los ejercicios, ordenó la almirante Chun. Todas las naves a puestos de combate. Trace un rumbo hacia el sistema Kepler 442. Velocidad máxima. Envíe un mensaje a la flota. Los ceprianos están bajo ataque. Vamos a la guerra. La tripulación del puente se movió con eficiencia experta. Las alarmas sonaron por toda la nave mientras la tripulación se preparaba para la partida inmediata. En las bahías de lanzamiento, los cazas eran cargados con armas y combustible. En ingeniería, los motores de hiperespacio se llevaron a su máxima potencia. Almirante, llamó el teniente Morrison desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo informes de bajas actualizados de las colonias ceprianas. La cosa pinta mal. Nueva Cepra ha caído. Silencio total. Otras 4 colonias informan de bajas civiles masivas. La almirante Chun estudió la pantalla táctica que mostraba las posiciones de la flota Vortan. Las naves biológicas se movían en enjambres coordinados, golpeando múltiples objetivos simultáneamente. Era una operación militar profesional diseñada para abrumar cualquier respuesta. ¿Tiempo para el salto al hiperespacio?, preguntó. 30 segundos, respondió el comandante Torres. Todas las naves informan estar listas para la partida, añadió el teniente Morrison. La almirante Chun echó un último vistazo a las pacíficas estrellas del espacio del Consejo. En 6 horas, sus naves salvarían las colonias ceprianas o morirían en el intento. No había término medio con los Vortans. Ejecute el salto, ordenó. 53 naves de guerra humanas desaparecieron en el hiperespacio, corriendo hacia una batalla que definiría para siempre el lugar de la humanidad en la galaxia. La flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442, exactamente 6 horas después de abandonar el espacio del Consejo. Lo que encontraron fue peor de lo que nadie había imaginado. La almirante Chun permanecía en el puente del UES Indomitable,
mirando la pantalla táctica en un silencio horrorizado. El sistema que una vez había albergado a 3 millones de colonos ceprianos era ahora un cementerio. Campos de escombros marcaban donde habían sido destruidas las estaciones espaciales. Naves destrozadas flotaban sin energía entre los planetas. Los hermosos mundos azules y verdes que los ceprianos habían pasado décadas terraformando estaban marcados con enormes cráteres de impacto. Informe, ordenó la almirante Chun, con la voz firme a pesar de lo que estaba viendo. El comandante Torres trabajaba frenéticamente en su estación, tratando de dar sentido a los datos de los sensores. Almirante, detecto formaciones masivas de naves biológicas por todo el sistema. Al menos 300 naves, posiblemente más. Parecen estar operando en enjambres coordinados. El teniente Morrison llamó desde comunicaciones. Almirante, estoy captando señales de socorro de Kepler 442b. Muy débiles. Parecen supervivientes en refugios subterráneos. Póngalo en el altavoz. El puente se llenó de estática, luego una voz débil hablando en los tonos musicales del idioma cepriano. El traductor universal luchaba con la señal débil. Aquí la doctora Nella del Centro de Sanación 7. Tenemos aproximadamente 2.000 supervivientes en el complejo médico subterráneo. La superficie está completamente destruida. Las naves biológicas todavía están realizando barridos sobre nosotros. Tenemos suministros para quizás 3 días. Si alguien puede oír esto, por favor, ayúdennos. La transmisión se desvaneció de nuevo en estática. La almirante Chun cerró los ojos por un momento, pensando en 2.000 civiles aterrorizados escondidos en búnkeres subterráneos mientras monstruos alienígenas los cazaban desde arriba. ¿Cuántas señales más como esa?, preguntó. 17 confirmadas, almirante, respondió el teniente Morrison. Repartidas en 4 planetas diferentes. Total de supervivientes estimado en 50.000. El comandante Torres levantó la vista de su pantalla táctica. Almirante, tenemos un problema. Las naves biológicas Vortan no solo están atacando al azar. Están llevando a cabo búsquedas sistemáticas. Saben que hay supervivientes bajo tierra y están tratando de sacarlos. En la pantalla principal, una vista ampliada mostraba un grupo de naves biológicas Vortan sobrevolando una sección de Kepler 442b. Las naves parecían escarabajos masivos, sus caparazones oscuros brillando a la luz de las estrellas. Mientras los humanos observaban, chorros de ácido verde caían de las naves biológicas sobre la superficie del planeta. El ácido devoraba roca y metal, creando profundos túneles que se dirigían hacia los refugios subterráneos. Están derritiendo el camino hasta los supervivientes, dijo el comandante Torres sombríamente. A su ritmo actual, alcanzarán los refugios más profundos en 8 horas. La almirante Chun estudió la pantalla táctica que mostraba las posiciones Vortan en todo el sistema. Las naves biológicas se movían en grupos de 30 a 40, cada enjambre trabajando metódicamente para eliminar a los supervivientes ceprianos restantes. No era violencia aleatoria. Era un exterminio profesional. ¿Y la composición de su flota?, preguntó ella. Formación Vortan estándar, respondió el comandante Torres. Naves biológicas pesadas para bombardeo, naves medianas para patrulla del sistema, naves ligeras para apoyo cercano. También tienen 6 naves de mando que parecen estar coordinando toda la operación. Naves de mando. Naves biológicas más grandes posicionadas en puntos clave del sistema. Están transmitiendo señales de coordinación a las otras naves. Comunicación bioquímica, por lo que nuestros sensores pueden detectar. La almirante Chun asintió. Durante la guerra anterior, el Consejo había aprendido que los Vortans usaban una especie de sistema de comunicación de mente colmena. Las naves individuales podían operar de forma independiente, pero luchaban mucho más eficazmente cuando eran coordinadas por naves de mando que actuaban como el cerebro del enjambre. Distancia a la formación Vortan más cercana, 2 millones de kilómetros, almirante. Aún no nos han detectado. Salimos del hiperespacio detrás del gigante gaseoso más grande del sistema. La almirante Chun miró las cifras una vez más. 300 naves biológicas.
53 naves humanas. Una desventaja de casi 6-1 contra un enemigo que había luchado contra todo el Consejo Galáctico hasta un punto muerto. Cualquier comandante militar cuerdo pediría refuerzos y esperaría. Pero los supervivientes no tenían tiempo para esperar. Cada hora de retraso significaba más civiles muriendo en refugios subterráneos mientras el ácido devoraba sus defensas. Comandante Torres, necesito un análisis táctico completo de las capacidades Vortan. ¿Qué aprendimos del enfrentamiento en Nueva Terra? Torres abrió archivos clasificados en su pantalla. Las naves biológicas tienen un blindaje pesado pero son lentas para maniobrar. Sus armas de ácido son devastadoras contra los escudos de energía tradicionales, pero tienen un alcance limitado. Regeneran el daño con el tiempo, pero pueden ser destruidas si se les golpea con suficiente fuerza. ¿Y sus debilidades? Dependen en gran medida de la coordinación grupal. Las naves individuales se vuelven mucho menos efectivas cuando se separan del enjambre. Además, su sistema de comunicación bioquímica tiene un alcance limitado. Si puedes destruir las naves de mando, el resto de la flota se confunde y se desorganiza. La almirante Chun estudió la pantalla táctica, buscando patrones en el despliegue Vortan. Las naves de mando estaban posicionadas para proporcionar la máxima cobertura de su área de operaciones. Pero eso también significaba que estaban expuestas si un enemigo podía acercarse lo suficiente. ¿Cuál es el estado de nuestra flota? Todas las naves informan estar listas para el combate, almirante, dijo el teniente Morrison. Armas cargadas, escudos arriba, cazas preparados para el lanzamiento. ¿Bajas del salto hiperespacial? Solo heridas leves. Ingeniería informa que todos los sistemas operan dentro de los parámetros normales. La almirante Chun se dirigió al centro del puente, donde una pantalla holográfica mostraba todo el sistema Kepler 442. Iconos rojos marcaban las posiciones Vortan. Iconos azules marcaban las naves humanas. Pequeños puntos verdes marcaban a los últimos supervivientes ceprianos escondidos bajo tierra mientras la muerte los buscaba desde arriba. Caballeros, vamos a hacer algo que todos los manuales militares dicen que es imposible. Vamos a derrotar a una fuerza enemiga numéricamente superior mediante tácticas superiores y pura y tenaz determinación. La tripulación del puente escuchó atentamente mientras su almirante esbozaba su plan. Los Vortans esperan que luchemos como lo hicieron las flotas del Consejo en la última guerra. Armas de energía de largo alcance, formaciones defensivas, desgaste gradual. Así no es como luchan los humanos. Vamos a golpearlos rápido, a golpearlos fuerte, y a golpearlos donde no se lo esperan. Señaló la pantalla táctica. La clave son esas naves de mando. Están coordinando toda la operación. Si podemos destruirlas rápidamente, el resto de la flota perderá la coordinación. Pero están protegidas por formaciones de escolta y están repartidas por todo el sistema. El comandante Torres frunció el ceño. Almirante, para atacar las 6 naves de mando simultáneamente, necesitaríamos dividir nuestras fuerzas. Eso nos deja aún más superados en número en cada punto de ataque. Exacto. Y es por eso que los Vortans no se lo esperarán. Piensan en términos de potencia de fuego concentrada y números abrumadores. Asumirán que estamos tratando de eliminar objetivos aislados o defender una única posición. La almirante Chun destacó 3 secciones de la pantalla táctica. Dividiremos la flota en 3 grupos de ataque. Cada grupo golpeará 2 naves de mando simultáneamente. Ataque rápido, máxima potencia de fuego, y luego retirada inmediata antes de que los enjambres de escolta puedan responder. Eso nos da unas 18 naves por grupo de ataque, calculó el comandante Torres. Contra 40 o 50 naves biológicas que protegen cada nave de mando. Los ataques se coordinarán para que ocurran en una ventana de 5 minutos. Los Vortans no tendrán tiempo de redesplegar fuerzas entre ataques. Para cuando se den cuenta de lo que está pasando, la mitad de su estructura de mando estará destruida. El teniente Morrison parecía preocupado. Almirante, ¿y si los grupos de ataque no pueden retirarse a tiempo? Esos enjambres de escolta convergerán sobre cualquier nave humana que quede atrapada. Entonces esas naves lucharán hasta que no puedan luchar más.
pero habrán completado su misión. Sin coordinación, 300 naves biológicas dispersas se vuelven mucho menos peligrosas que una flota organizada. El plan era arriesgado más allá de cualquier cosa intentada en conflictos galácticos anteriores. Requería una sincronización precisa, una coordinación perfecta y un nivel de tácticas agresivas que la mayoría de las especies consideraban suicidas. Pero la almirante Chun había estudiado la historia militar humana. A veces, el plan imposible era el único que funcionaba. ¿Preguntas?, preguntó ella. La tripulación del puente intercambió miradas. Todos entendían los riesgos. Todos también entendían lo que les pasaría a los supervivientes ceprianos si fracasaban. ¿Cuándo atacamos?, preguntó el comandante Torres. La almirante Chun revisó la pantalla táctica una vez más. Los chorros de ácido Vortan seguían devorando el camino hacia los refugios subterráneos. El tiempo se agotaba. Lanzaremos el ataque en 30 minutos. Eso nos da tiempo para posicionar los grupos de ataque y coordinar la sincronización. Comandante Torres, usted liderará el grupo de ataque Alfa contra las naves de mando cerca de Kepler 442b. El comandante Harris tomará el grupo de ataque Beta contra las naves cerca del gigante gaseoso. Yo lideraré el grupo de ataque Gamma contra las naves en el cinturón de asteroides. Almirante, dijo el teniente Morrison, el Consejo Galáctico nunca aprobará un plan de ataque tan agresivo. El Consejo Galáctico no está aquí, replicó la almirante Chun. Los supervivientes están muriendo mientras hablamos. Vamos a salvarlos, cueste lo que cueste. Las órdenes se enviaron a la flota. 53 naves de guerra humanas se dividieron en 3 grupos y comenzaron a moverse hacia sus objetivos asignados. Cada grupo tomó una ruta diferente a través del sistema, usando asteroides y cuerpos planetarios para ocultar su aproximación. En el puente del UES Indomitable, la almirante Chun observaba cómo se desarrollaba su plan. Todo dependía de la siguiente hora. O destrozarían la flota Vortan y salvarían a los supervivientes, o morirían en el intento. Almirante, llamó el comandante Torres desde su estación táctica. El grupo de ataque Alfa está en posición. El grupo de ataque Beta informa estar listo. Nos estamos acercando a nuestra zona objetivo ahora. Tiempo hasta el objetivo. 3 minutos, almirante. La almirante Chun abrió un canal de comunicación para toda la flota. A todas las naves, aquí la almirante Chun. En 3 minutos, vamos a mostrarle a la galaxia por qué los humanos nunca se rinden. No luchamos por territorio o recursos. Luchamos por vidas inocentes. Hagan que cada disparo cuente. Las naves humanas se acercaban a sus objetivos, con las armas cargadas y las tripulaciones listas para la batalla. Debajo de ellos, 50.000 civiles ceprianos esperaban en refugios subterráneos, sin saber que la ayuda finalmente estaba llegando. La almirante Chun revisó el temporizador de cuenta atrás. 2 minutos para que comenzara el ataque. 2 minutos para descubrir si la determinación humana podía superar probabilidades imposibles. Las naves biológicas Vortan continuaron su metódica destrucción, sin saber que la muerte se acercaba desde 3 direcciones a la vez. Un temporizador en la pantalla de la almirante Chun llegó a 0. En todo el sistema Kepler 442, 3 grupos de naves de guerra humanas surgieron de sus escondites y atacaron con una furia que conmocionó a la galaxia. Todas las naves, ataquen ahora, ordenó la almirante Chun. El grupo de ataque Gamma, liderado por el UES Indomitable, emergió de detrás de un cúmulo de asteroides. 18 naves humanas aceleraron a máxima potencia hacia 2 naves de mando Vortan que flotaban cerca del borde del cinturón de asteroides. Las naves biológicas parecían arañas masivas, sus cascos oscuros pulsando con patrones orgánicos mientras coordinaban la destrucción de abajo. Los Vortans habían dominado el espacio a través de números abrumadores y una regeneración superior durante décadas. Ningún enemigo se había atrevido a atacarlos directamente. Sus enjambres de escolta se movían lentamente, confiados en que cualquier amenaza sería detectada mucho antes de que se volviera peligrosa. Punto. Estaban equivocados. Las naves humanas se movían más rápido que cualquier cosa que los Vortans hubieran encontrado antes.
Mientras que las naves del Consejo Galáctico estaban construidas para la comodidad y patrullas de largo alcance, las naves de guerra humanas estaban diseñadas para un solo propósito: matar al enemigo lo más rápido posible. Cada sistema estaba optimizado para la velocidad, la potencia de fuego y las maniobras rápidas. La nave de mando Vortan Líder detectó la aproximación humana cuando estaban a solo 50.000 kilómetros de distancia. Señales de alarma bioquímicas pulsaron a través del casco orgánico, alertando al enjambre de escolta. 43 naves biológicas comenzaron a girar hacia la amenaza, sus armas de ácido cargándose para el fuego defensivo. Demasiado tarde. Las naves humanas abrieron fuego a 30.000 kilómetros, mucho más allá del alcance donde las tácticas del Consejo decían que debía comenzar el combate. Pero los humanos no usaban armas de energía como las otras especies galácticas. Usaban cañones de riel cinéticos que disparaban proyectiles de metal a una velocidad tremenda. La primera andanada golpeó la nave de mando Vortan como una lluvia de meteoritos. Las balas de los cañones de riel perforaron el blindaje biológico que había resistido las armas de energía durante años. Fluido oscuro brotó de las heridas mientras la nave orgánica se retorcía de dolor. «Apunten a los cúmulos neurales», gritó el comandante Torres por el canal de la flota. «Golpéenlos donde duele». Las naves humanas habían estudiado naves biológicas Vortan capturadas durante 3 años, desde la batalla de Nueva Terra. Sabían exactamente dónde se encontraban los órganos vitales. Cada disparo apuntaba a los centros de mando, los nodos de comunicación y los sistemas de regeneración que mantenían vivas a las naves biológicas. La primera nave de mando Vortan murió en 90 segundos. Su casco masivo convulsionó una vez, luego se oscureció y comenzó a flotar sin vida por el espacio. Inmediatamente, la mitad del enjambre de escolta dejó de responder a las señales de coordinación y comenzó a moverse en círculos confusos. «Primer objetivo abatido», informó el teniente Morrison. Pasando al segundo objetivo. La segunda nave de mando intentó retirarse más profundamente en el campo de asteroides, usando las rocas masivas como cobertura. Sus naves de escolta formaron una pantalla defensiva, disparando chorros de ácido verde que podían derretir el blindaje convencional en segundos. Pero las naves humanas no tenían blindaje convencional. Tenían placas reactivas que explotaban hacia afuera al ser golpeadas, dispersando el ácido antes de que pudiera penetrar. Tenían capas ablativas que se quemaban en lugar de derretirse. Y lo más importante, tenían una velocidad que les permitía esquivar la mayoría de los ataques por completo. «Maniobras evasivas», ordenó la almirante Chun mientras los chorros de ácido pasaban zumbando junto a su nave. «No dejen que nos acorralen». Las naves humanas se dispersaron en un complejo patrón de ataque que había sido perfeccionado a través de innumerables simulaciones. Atacaron a los Vortans desde 6 ángulos diferentes simultáneamente, obligando a las naves biológicas a dividir su fuego. Ninguna formación defensiva podía cubrir todos los vectores de aproximación a la vez. Mientras tanto, en todo el sistema, los grupos de ataque Alfa y Beta llevaban a cabo sus propios asaltos con una eficacia devastadora. El comandante Torres lideró el grupo de ataque Alfa contra las naves de mando que orbitaban Kepler 442b. Sus naves usaron el pozo de gravedad del planeta para lanzarse a una posición de ataque a una velocidad increíble. Los Vortans apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los cañones de riel humanos estuvieran destrozando sus centros de coordinación. Las naves biológicas sobre el planeta se habían centrado en derretir la roca para llegar a los supervivientes subterráneos. No estaban preparadas para un ataque desde el espacio. 2 naves de mando murieron en cuestión de minutos, sus enjambres de escolta quedaron sin líder y confusos. Objetivos del grupo Alfa eliminados, informó Torres por el canal de la flota. Comenzando la fase de retirada. La comandante Harris lideró el grupo de ataque Beta en el asalto más peligroso de todos. Su objetivo estaba posicionado cerca del gigante gaseoso del sistema, donde los campos gravitacionales dificultaban las maniobras y hacían casi imposible la retirada. Pero también era el objetivo más importante, coordinando las operaciones Vortan en 3 planetas diferentes. Harris acercó sus naves rápido y a baja altura,
usando las tormentas de radiación del gigante gaseoso para enmascarar su aproximación. Cuando surgieron de la interferencia electromagnética, estaban prácticamente encima de sus objetivos. ¡Sorpresa!, gritó Harris por el canal de combate, mientras sus naves abrían fuego a quemarropa. Las naves de mando Vortan nunca tuvieron una oportunidad. Las naves humanas las rodearon y vertieron fuego en sus cascos desde todas las direcciones. Las balas de los cañones de riel rasgaron el blindaje biológico como si fuera papel. Torpedos nucleares diseñados para el combate de nave a nave crearon explosiones internas masivas que ninguna regeneración orgánica podía reparar. Ambas naves de mando murieron de forma espectacular. Sus cascos se rompieron y derramaron materia orgánica al espacio. Los enjambres de escolta intentaron tomar represalias, pero sin señales de coordinación, no pudieron concentrar su fuego eficazmente. Misión del Grupo Beta cumplida, informó Harris. Todos los objetivos primarios destruidos. De vuelta en el cinturón de asteroides, la almirante Chun estaba dando los toques finales a su propio ataque. La segunda nave de mando se había refugiado detrás de un asteroide masivo, usándolo como escudo mientras sus escoltas intentaban organizar un contraataque. Comandante Torres, ¿puede darnos una solución de disparo a través de esa brecha en el campo de asteroides?, preguntó Chun a su oficial táctico. Afirmativo, almirante, pero requerirá un disparo muy preciso a una distancia extrema. Hágalo. El UES Indomitable alineó su batería principal de cañones de riel con una precisión asistida por computadora. El sistema de puntería calculó la trayectoria, la rotación del asteroide y los efectos gravitacionales de 3 cuerpos planetarios diferentes. Era el tipo de disparo que requería una sincronización perfecta y aún mejor suerte. El cañón de riel disparó. El proyectil de metal viajó casi 200.000 kilómetros en menos de un segundo, enhebrando la brecha entre 2 asteroides y golpeando la nave de mando Vortan directamente en su cúmulo neural primario. La nave biológica murió instantáneamente. Sus sistemas orgánicos se apagaron como una computadora a la que se le quita el procesador. El enjambre de escolta comenzó a dispersarse inmediatamente. Naves individuales huyendo en direcciones aleatorias mientras su red de coordinación colapsaba. Grupo Gamma, todos los objetivos neutralizados, informó Chun a la flota. Comenzando la fase 2 de la operación. La fase 2 era la parte peligrosa. Con las naves de mando destruidas, la flota Vortan estaba en caos, pero todavía había casi 300 naves biológicas dispersas por todo el sistema. Las naves individuales eran menos peligrosas que los enjambres coordinados, pero seguían siendo mortales si lograban reagruparse. Los 3 grupos de ataque humanos comenzaron una caza metódica por el sistema, apuntando a naves biológicas aisladas antes de que pudieran unirse con otras. Las naves humanas trabajaban en parejas, usando su velocidad superior para atrapar Vortans individuales y destruirlos rápidamente. La batalla se convirtió en un juego mortal del gato y el ratón jugado a través de millones de kilómetros cúbicos de espacio. Las naves humanas aparecían de repente, destruían su objetivo y desaparecían antes de que otros Vortans pudieran responder. Las naves biológicas intentaron formar nuevos grupos, pero los ataques humanos seguían rompiendo sus formaciones. Contactos en rumbo 27 Marcos 4, anunció el teniente Morrison. 3 naves biológicas intentando reunirse cerca de la luna exterior. Llévenos allí, ordenó Chun. Aceleración máxima. El Indomitable y su nave de escolta, el US Defiant, corrieron hacia la formación Vortan. Las naves biológicas intentaban establecer un nuevo enlace de coordinación usando señales bioquímicas de corto alcance. Si lo lograban, podrían ser capaces de reunir a otras naves dispersas. Las naves humanas atacaron desde arriba y abajo simultáneamente. El fuego de los cañones de riel destrozó la primera nave biológica antes de que pudiera reaccionar. La segunda nave intentó huir, pero el Defiant le cortó la ruta de escape y la machacó con torpedos nucleares hasta que su casco se abrió. La tercera nave biológica logró emitir un pulso de mensaje antes de morir, pero no había otros Vortans lo suficientemente cerca como para recibirlo claramente. Ese es el último grupo organizado en este sector, informó Torres. Los barridos de sensores solo muestran naves individuales restantes en todo el sistema.
Escenas similares se desarrollaron mientras las naves humanas eliminaban sistemáticamente las fuerzas Vortan restantes. Las naves biológicas que habían parecido tan aterradoras cuando estaban organizadas en enjambres coordinados se volvieron mucho menos efectivas al luchar solas. Algunos Vortans intentaron huir del sistema por completo, saltando al hiperespacio tan pronto como sus motores pudieron cargarse. Otros lucharon hasta la muerte, usando sus naves como armas en desesperados ataques de embestida. Unos pocos intentaron esconderse entre los campos de asteroides o detrás de cuerpos planetarios. Nada de eso funcionó. Las naves humanas los encontraron a todos. La batalla duró 4 horas desde el primer disparo hasta la última muerte. Cuando terminó, el sistema Kepler 442 estaba sembrado de cascos de naves biológicas a la deriva. Materia orgánica oscura flotaba en el espacio como sangre de una herida masiva. La almirante Chun permanecía en su puente, observando la pantalla táctica mostrar marcadores verdes donde las naves humanas continuaban sus patrones de búsqueda. Los marcadores rojos que representaban a las fuerzas Vortan habían desaparecido por completo. Informe de estado, ordenó. Todas las fuerzas Vortan en el sistema han sido eliminadas, informó el comandante Torres. Perdimos 7 naves durante el enfrentamiento. 14 naves tienen daños significativos, pero permanecen operativas. Bajas humanas totales, 234 muertos, 412 heridos. Era un precio alto, pero mucho más ligero de lo que nadie esperaba al enfrentarse a una desventaja de casi 6-1 contra el enemigo más temido del espacio conocido. ¿Y los supervivientes?, preguntó Chun. El teniente Morrison sonrió por primera vez desde que habían llegado. Estamos recibiendo señales de los 17 grupos de supervivientes. El bombardeo de ácido se detuvo cuando destruimos las naves de mando. Las naves médicas ya están comenzando los procedimientos de evacuación. Supervivientes estimados, 48.000 confirmados, y se encuentran más cada hora a medida que los equipos de búsqueda llegan a los refugios dañados. La almirante Chun cerró los ojos y sintió que el peso del mando se aligeraba ligeramente de sus hombros. Lo habían logrado. 53 naves humanas habían destruido una flota Vortan que debería haber sido invencible. Y lo más importante, habían salvado casi 50.000 vidas inocentes. Almirante, llamó Torres desde su estación. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria del Consejo Galáctico. Quieren un informe completo del enfrentamiento. Dígales que enviaremos un informe completo postacción en 6 horas, respondió Chun. Ahora mismo, nuestra prioridad es llevar a esos supervivientes a un lugar seguro. Sí, almirante. Chun miró las estrellas del sistema Kepler 442, donde las naves médicas humanas ya estaban aterrizando en las colonias ceprianas para comenzar las operaciones de rescate. Por primera vez desde que se unió al Consejo Galáctico, la humanidad se había demostrado a sí misma como una potencia militar importante. Los Vortans habían aprendido una dolorosa lección sobre subestimar la determinación humana. La galaxia había sido testigo de algo nuevo, una fuerza pequeña derrotando probabilidades abrumadoras a través de tácticas superiores y pura y valiente terquedad. La almirante Chun sonrió sombríamente. La guerra estaba lejos de terminar, pero hoy había sido un buen día para ser humano. 3 días después de la batalla, el sistema Kepler 442 estaba lleno de operaciones de rescate. Naves médicas humanas trabajaban junto a los supervivientes ceprianos para evacuar a los heridos y comenzar los esfuerzos de reconstrucción. El ambiente era esperanzador por primera vez desde que comenzó el ataque Vortan. El teniente James Morrison pilotaba su nave de patrulla a través del cinturón de asteroides exterior, realizando el barrido final en busca de cualquier presencia Vortan restante. Su pequeño escuadrón de 4 naves había estado buscando durante 72 horas sin encontrar nada más peligroso que escombros flotantes. Morrison tenía 26 años y llevaba solo 3 años en la flota humana. La batalla de hacía 3 días fue su primera experiencia real de combate, y todavía estaba procesando lo que había presenciado. La destrucción sistemática de un enemigo que había aterrorizado a la galaxia durante años, el coraje desesperado de las naves humanas superadas en número,
La visión de los cascos de las naves biológicas a la deriva por el espacio como ballenas muertas. Contacto en rumbo 037 Marcos 12, anunció el alférez Parker desde la estación de sensores. Una sola nave biológica, de aproximadamente 2 kilómetros de longitud. Parece estar apagada. Morrison revisó su pantalla táctica. La nave biológica flotaba a la deriva detrás de un gran asteroide, casi oculta a la observación casual. Su casco orgánico mostraba daños extensos por impactos de cañones de riel y estaba venteando atmósfera a través de varias brechas en el casco. ¿Señales de vida?, preguntó Morrison. Difícil de determinar a través del blindaje biológico, señor. Pero hay una producción de energía mínima. La nave parece estar en una especie de modo de hibernación. Morrison estudió los datos tácticos cuidadosamente. Durante la batalla, la mayoría de las naves Vortan dañadas habían muerto por completo o habían luchado hasta la muerte. Ninguna se había simplemente apagado y escondido. Este era un comportamiento inusual que merecía una investigación. Acérquenos, pero mantenga la distancia defensiva. Quiero un escaneo completo de los sensores. La nave de patrulla se movió con cuidado hacia la nave biológica dañada, con las armas listas por si se trataba de algún tipo de trampa. A medida que se acercaban, más detalles se hicieron visibles en la pantalla principal. La nave Vortan parecía una larva de insecto masiva. Su casco segmentado estaba marcado con profundas heridas que se habían curado parcialmente. Un fluido verde se filtraba lentamente del daño más grave. Escaneo de sensores completo, señor, informó el alférez Parker. La nave biológica muestra señales de vida mínimas, pero están definitivamente presentes. La configuración del casco es diferente a la de las naves con las que luchamos durante la batalla principal. Parece ser algún tipo de nave especializada. Morrison frunció el ceño. Durante su entrenamiento, había estudiado todos los tipos de naves Vortan conocidos: naves de combate, naves de apoyo, naves de mando. Esta no coincidía con ninguna de las clasificaciones estándar. Su casco era más redondeado, con cámaras especializadas que servían a un propósito desconocido. Señor, llamó el alférez Davis desde comunicaciones. Estoy detectando una transmisión de la nave biológica. Muy baja potencia, pero parece estar dirigida a nosotros. Pásela por el traductor universal. Los altavoces del puente crepitaron con estática, luego una serie de tonos complejos que gradualmente se resolvieron en palabras a medida que el sistema de traducción trabajaba. Naves desconocidas, aquí la guardiana de crías Hex de la flota de expansión Vortan. Solicito paso seguro para carga no combatiente. Mi nave solo transporta larvas en desarrollo, no guerreros. Por favor, acuse recibo. Morrison intercambió miradas con su tripulación. En 3 años de estudio del comportamiento Vortan, nadie había informado nunca que solicitaran paso seguro o se declararan no combatientes. Luchaban hasta la muerte o huían al hiperespacio. Nunca se rendían. Señor, ¿cuáles son sus órdenes?, preguntó el alférez Parker en voz baja. Morrison consideró sus opciones. El protocolo militar estándar era claro sobre las naves enemigas que se declaraban rendidas. Debían ser abordadas, registradas y la tripulación tomada prisionera si era posible. Pero las naves biológicas Vortan eran notoriamente difíciles de abordar de forma segura, y esta afirmaba llevar larvas en lugar de guerreros adultos. Abra un canal, decidió Morrison. Aquí el teniente Morrison de la flota de la Tierra Unida. Afirma llevar no combatientes. ¿Cuál es la naturaleza de su carga? La respuesta llegó rápidamente. Jóvenes que aún no han desarrollado capacidad de combate. Requieren condiciones ambientales específicas para sobrevivir. Mi nave está dañada y no puede regresar al espacio Vortan. Solicito permiso para partir de este sistema pacíficamente. Morrison revisó su pantalla táctica de nuevo. La nave biológica estaba definitivamente dañada y no representaba una amenaza inmediata. Sus armas parecían no funcionar y apenas mantenía el soporte vital. Si realmente contenía jóvenes Vortans, morirían si la nave era destruida. Pero algo le molestaba de la situación. Durante la batalla principal, cada nave Vortan había luchado con una determinación fanática.
Ninguna se había retirado al ser dañada. Ninguna había mostrado preocupación por la supervivencia por encima de la eficacia en combate. Esta repentina muestra de protección parental parecía inconsistente con todo lo que los humanos sabían sobre el comportamiento Vortan. Alferez Davis, grabe todas las comunicaciones para análisis de inteligencia. Alferez Parker, mantenga los escaneos de sensores completos. Quiero saber todo sobre esa nave antes de tomar cualquier decisión. Señor, informó Parker después de varios minutos de escaneo, la nave biológica parece contener múltiples formas de vida en lo que parecen ser cámaras de desarrollo. Las señales de vida son diferentes a las de los Vortans adultos. Actividad neural más pequeña y menos compleja. Podrían ser larvas, como afirma. Morrison consideró las implicaciones. Si la nave biológica realmente contenía jóvenes Vortans, destruirla sería esencialmente matar niños. La doctrina militar humana era clara sobre la protección de los no combatientes, incluso los civiles enemigos. Pero si era algún tipo de truco, dejarla ir podría poner en riesgo otros sistemas. Señor, llamó Davis desde comunicaciones. Estoy recibiendo otra transmisión de la nave biológica. El alienígena suena desesperado. Aquí la guardiana de crías Hex de nuevo. Mi nave está perdiendo la capacidad de soporte vital. Los jóvenes morirán en horas si no reciben el cuidado adecuado. No tengo armas que puedan amenazar sus naves. Por favor, permítame abandonar el sistema para que pueda encontrar lugares de anidación adecuados. Morrison tomó su decisión basándose en los principios que le habían inculcado durante su entrenamiento. En caso de duda, inclinarse por la protección de la vida inocente. Las fuerzas humanas no mataban niños, ni siquiera niños enemigos, si se podía evitar. Guardiana de crías Hex, aquí el teniente Morrison. Se le concede paso seguro para abandonar este sistema. Sin embargo, debe partir de inmediato y proceder directamente al punto de salto hiperespacial. Cualquier desviación de un rumbo directo se considerará una acción hostil. ¿Entendido? Nave humana. Expreso mi gratitud por su misericordia. Los jóvenes recordarán esta amabilidad. Morrison observó en la pantalla táctica cómo la nave biológica dañada encendía lentamente sus motores y comenzaba a moverse hacia el borde del sistema. Se movió en línea recta, sin intentar acercarse a otras naves ni escanear las posiciones humanas. Después de 6 horas, alcanzó el punto de salto hiperespacial y desapareció. Registre el encuentro como una liberación de prisioneros exitosa, ordenó Morrison. Todos los datos de sensores y registros de comunicación deben ser transmitidos a inteligencia de la flota para su análisis. El alférez Parker parecía confundido. Señor, en realidad no tomamos ningún prisionero. Liberación de no combatientes, entonces. Lo importante es que evitamos bajas civiles innecesarias mientras manteníamos la seguridad del sistema. Morrison archivó su informe con la confianza de haber tomado la decisión correcta. Los valores humanos exigían proteger la vida inocente, incluso cuando esa vida pertenecía al enemigo. Era lo que separaba a los humanos de especies como los Vortans, que no mostraban piedad a los civiles. Lo que Morrison no sabía era que las larvas Vortan no eran las crías indefensas que imaginaba. Las criaturas en las cámaras de desarrollo de la nave biológica eran formas reina en las etapas finales de maduración. En cuestión de meses, cada una sería capaz de producir millones de guerreros mientras retenía un recuerdo perfecto de todo lo que experimentaron durante su desarrollo. La nave biológica no huía derrotada. Estaba completando una misión de reconocimiento que había durado 3 años. Cada diseño de nave humana, cada formación táctica, cada debilidad en las defensas humanas había sido observada y registrada por las reinas en desarrollo. La información estaba codificada en su memoria genética, lista para ser transmitida a incontables generaciones de guerreros. La guardiana de crías Hex no había estado suplicando por misericordia. Había estado ganando tiempo para que el proceso de grabación neural se completara. Cada palabra que Morrison pronunció, cada decisión táctica que tomó, cada detalle de las capacidades de las naves humanas estaba siendo analizado y almacenado para uso futuro. La nave biológica no se dirigió al espacio Vortan como Morrison supuso. En su lugar,
Saltó a una zona de reunión secreta donde otras 12 naves de cría esperaban con sus propias reinas en desarrollo. Cada una llevaba inteligencia recopilada de diferentes encuentros con humanos durante los últimos 3 años. Cada una representaba un aspecto diferente del masivo plan de invasión que ahora estaba listo para comenzar. A las pocas horas de la misericordiosa decisión de Morrison, las naves de cría se dispersaron a 13 sistemas estelares diferentes, mundos remotos donde las reinas podían madurar de forma segura y comenzar a producir los ejércitos que destruirían a los aliados de la humanidad uno por uno. La invasión sería coordinada, abrumadora e informada por un conocimiento perfecto de las capacidades humanas. De vuelta en el sistema Kepler 442, el teniente Morrison completó su barrido de patrulla e informó de que no quedaba presencia enemiga. Se sentía bien con su decisión de mostrar misericordia a lo que creía que eran niños enemigos. Demostraba que los humanos eran mejores que sus enemigos, que podían ganar guerras sin abandonar sus principios. La almirante Chun leyó el informe de Morrison mientras supervisaba la evacuación de los supervivientes ceprianos. Notó el encuentro inusual, pero no cuestionó la decisión de Morrison. El joven oficial había seguido el protocolo establecido para tratar con enemigos no combatientes. Sus acciones reflejaban bien los valores y la disciplina militar humana. El informe fue archivado en inteligencia de la flota y marcado como un incidente menor que no requería acción inmediata. Los analistas de inteligencia estaban ocupados estudiando los restos de cientos de naves biológicas de combate y no prestaron mucha atención a una sola nave dañada que había huido del sistema. Nadie se dio cuenta de que el acto de misericordia de Morrison acababa de proporcionar a los Vortans todo lo que necesitaban para destruir la civilización humana. 6 meses después, comenzarían los primeros ataques coordinados Vortan. 12 sistemas estelares se enfrentarían a una invasión simultánea por parte de enemigos que sabían exactamente cómo se movían las naves humanas, cómo funcionaban las tácticas humanas y cómo se podía explotar la misericordia humana. Las reinas que Morrison había salvado sin saberlo dirigirían ejércitos de millones contra objetivos elegidos para un máximo impacto psicológico. El Consejo Galáctico culparía a la humanidad por el desastre. ¿Cómo pudieron los humanos, que habían demostrado ser tan efectivos contra las fuerzas Vortan, haber fracasado tan completamente en prevenir la nueva invasión? La respuesta residía en un único momento de compasión en un campo de asteroides, donde un joven oficial eligió proteger lo que creía que eran vidas inocentes. Morrison nunca supo las verdaderas consecuencias de su decisión. Cuando la flota de invasión atacó, él estaba sirviendo a bordo de una nave de patrulla en el sistema Centauri. Su nave estuvo entre las primeras destruidas cuando los Vortans demostraron su nuevo conocimiento de las debilidades defensivas humanas. Su última transmisión fue una confusa solicitud de respaldo mientras naves biológicas se materializaban exactamente donde la doctrina humana decía que no podían aparecer. Los ataques vinieron de direcciones que deberían haber sido imposibles, usando tácticas que contrarrestaban cada ventaja humana. Morrison murió creyendo todavía que había hecho lo correcto, sin saber nunca que su misericordia había condenado a miles de millones de personas inocentes en docenas de mundos. Al final, eso también pudo haber sido una amabilidad. 6 meses después de la victoria en Kepler 442, la almirante Sarah Chun se encontraba en la cámara de sesiones de emergencia del Consejo Galáctico, frente a la audiencia más hostil de su vida. Las paredes curvas mostraban imágenes holográficas de mundos en llamas, flotas destruidas e informes de bajas que crecían a cada hora. La nueva invasión Vortan había comenzado hacía 3 días con ataques simultáneos a 12 sistemas estelares diferentes. A diferencia de las tácticas Vortan anteriores de destrucción aleatoria, estos ataques eran precisos, coordinados y devastadoramente efectivos. Flotas de defensa enteras habían sido aniquiladas en horas. Colonias que deberían haber sido capaces de resistir durante semanas cayeron en minutos. Almirante Chun, dijo el portavoz del Consejo Tain, su voz cargada de acusación. Explíquenos cómo adquirieron los Vortans un conocimiento detallado de los protocolos de defensa del Consejo Galáctico, las especificaciones de las naves y las debilidades tácticas. Chun miró alrededor de la cámara a los representantes de docenas de especies. Donde una vez había visto respeto y gratitud, ahora solo veía ira y sospecha.
Los humanos, que habían sido héroes hacía 6 meses, ahora estaban siendo culpados del peor desastre militar de la historia galáctica. Portavoz Tain, mi flota todavía está analizando los patrones de ataque. Los Vortans parecen haber desarrollado nuevas tácticas desde nuestro último encuentro. ¿Nuevas tácticas? Los rasgos insectoides del embajador Ket no mostraban emoción, pero su voz destilaba un amargo sarcasmo. Sabían exactamente dónde estaban programadas nuestras rutas de patrulla. Conocían las configuraciones de frecuencia de nuestros sistemas de comunicación. Conocían los tiempos de recarga de nuestras armas y los puntos ciegos de nuestros conjuntos de sensores. Esto no fue un desarrollo táctico. Fue recopilación de inteligencia. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar imágenes de batalla de los ataques. Chun observó con horror cómo las naves biológicas Vortan aparecían precisamente en los lugares donde las defensas del Consejo eran más débiles. Se movían como si hubieran estudiado cada manual de defensa en la base de datos galáctica. En el sistema regeliano, las naves biológicas habían salido del hiperespacio directamente detrás de las plataformas de defensa, donde sus armas no podían girar lo suficientemente rápido para atacar. En Nueva Alire, habían atacado durante el cambio de turno, cuando la mitad de las naves de patrulla estaban atracadas para mantenimiento. En Kepler 186, habían usado el propio cinturón de asteroides del sistema para ocultar su aproximación, apareciendo desde direcciones que los sensores no podían cubrir eficazmente. Muéstreles las intercepciones de comunicación, ordenó la embajadora Chun de la Federación Altariana. Las pantallas cambiaron para mostrar transmisiones bioquímicas Vortan decodificadas capturadas durante los ataques. El sistema de traducción universal finalmente había descifrado lo suficiente del lenguaje bioquímico como para proporcionar una comprensión parcial de las comunicaciones Vortan. Lo que revelaron fue condenatorio. Objetivo: formación humana patrón 7 alfa. Intentarán maniobra defensiva en la marca 47. Contraatacar con andanada de ácido desde abajo. La voz pertenecía a una forma reina Vortan dirigiendo el ataque a las naves humanas en Kepler 186. La red de defensa del Consejo tiene un punto débil en la unión de la estación 15. Vector de ataque establecido a partir de memorias almacenadas del encuentro de la patrulla humana. Esta transmisión provenía del asalto a Riel Prime. El patrón de aproximación de la nave médica humana coincide con la observación registrada. Explotar el instinto protector amenazando objetivos civiles. Los Vortans en Nueva Alire habían usado los protocolos de rescate humanos contra la flota defensora. Chun se sintió mareada mientras escuchaba las transmisiones. Los Vortans no solo estaban usando conocimiento táctico general. Estaban usando comportamientos, formaciones y debilidades humanas específicas que solo podrían haber sido observadas durante encuentros directos. Los Vortans tienen inteligencia perfecta sobre las operaciones militares humanas, dijo el coordinador Bass sombríamente. Saben exactamente cómo se mueven sus naves, cómo piensan sus tripulaciones y cómo toman decisiones sus comandantes. La pregunta es, ¿cómo adquirieron esta información? Almirante Chun, dijo el portavoz Tain, su especie fue la única en tener contacto de combate directo con las fuerzas Vortan en los últimos 3 años. Su flota fue la única en enfrentarlos con éxito. Si los Vortans tienen inteligencia detallada sobre las capacidades militares galácticas, debe haber provenido del estudio de las operaciones humanas. Chun intentó defender a su gente, pero la evidencia era abrumadora. Cada ataque Vortan mostraba un conocimiento que solo podría haberse obtenido a través de la observación cercana de naves y tácticas humanas. Las transmisiones bioquímicas hacían referencia a formaciones humanas específicas que solo se habían utilizado durante ejercicios de entrenamiento clasificados. Necesitamos examinar todos los encuentros humanos con las fuerzas Vortan, declaró el embajador Ket. Cada enfrentamiento, cada informe de patrulla, cada contacto de cualquier tipo. La investigación duró 2 días. Los analistas militares revisaron cada acción humana en el espacio Vortan durante los últimos 3 años. Encontraron docenas de encuentros de patrulla, 3 escaramuzas menores y una batalla importante. Todos habían sido debidamente informados y mostraban respuestas tácticas humanas apropiadas.
Luego encontraron el informe del teniente Morrison del campo de asteroides. Almirante, dijo el coordinador Bass en voz baja, necesitamos discutir el encuentro de Patrulla 77 Delta de la operación de limpieza del sistema Kepler 442. Chun leyó el informe de Morrison con creciente pavor. Una nave biológica dañada que afirmaba llevar larvas no combatientes. Una solicitud de paso seguro. La decisión de un joven oficial de mostrar misericordia a lo que creía que eran niños enemigos. Nunca se verificó que la nave biológica contuviera larvas reales, continuó Bass. Su teniente Morrison aceptó las afirmaciones del alienígena sin una inspección de abordaje o escaneos biológicos detallados. La nave estaba dañada y no representaba ninguna amenaza, replicó Chun, pero su voz carecía de convicción. Almirante, hemos analizado la biología Vortan extensamente desde la Primera Guerra. Lo que su oficial pensó que eran larvas indefensas eran en realidad formas reina en su etapa final de desarrollo. Estas criaturas absorben y almacenan cada estímulo sensorial durante la maduración. Desarrollan una memoria perfecta de todo lo que observan. La terrible verdad golpeó a Chun como un golpe físico. Morrison no había salvado a niños. Había permitido que una operación de recopilación de inteligencia Vortan escapara con meses de datos de observación detallados sobre las naves, tácticas y debilidades humanas. Además, continuó Bass, el análisis bioquímico de las transmisiones capturadas muestra patrones de memoria genética consistentes con periodos de observación prolongados. La inteligencia que los Vortans usaron en sus ataques fue recopilada durante meses o años, no días. La embajadora Chun se inclinó en su asiento. Almirante, ¿cuánto tiempo estuvo esta supuesta nave de cría observando las operaciones humanas antes de que su oficial la encontrara? Chun revisó la línea de tiempo con una certeza enfermiza. La nave biológica podría haber estado en el sistema durante los 3 días completos de las operaciones de limpieza, posiblemente más si llegó antes de la batalla principal. 3 días observando a las naves humanas realizar operaciones de rescate, evacuaciones médicas y patrullas tácticas, dijo el embajador Kett. 3 días grabando todo, desde las firmas de los motores de las naves hasta los horarios de rotación de la tripulación. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Una sola decisión humana de mostrar misericordia había proporcionado a los Vortans la inteligencia que necesitaban para coordinar su devastadora invasión. 12 sistemas estelares ardían porque un joven oficial había elegido proteger lo que creía que eran vidas inocentes. Los informes de bajas, dijo el portavoz Tain en voz baja. Las pantallas holográficas mostraron las últimas cifras. Riel Prime, 4 millones de muertos. Nueva Alire, 7 millones de muertos. Kepler 186, toda la población colonial de 12 millones exterminada. Otros 8 sistemas mostraban pérdidas similares. Más de 50 millones de personas muertas en 3 días, con las cifras aumentando cada hora. Este desastre, dijo el embajador Kett, fue causado por la imprudencia humana disfrazada de compasión.